Hola, ¿sí? ¿Estamos bien? Amada iglesia, qué gozo, qué bendición poder estar juntos. No sé si ya todos sufragaron, ejercieron su derecho al voto, pero mientras alabábamos y adorábamos, decía: Señor, ten misericordia de nuestro país. Autoridades son designadas, puestas y quitadas por el Señor. ¿Lo cree, amados? Y el Señor nos manda a orar por nuestras autoridades. Y en este momento crucial del Ecuador creo que necesitamos más que nunca doblar rodillas y pedirle que el Señor sea el que dirija el paso, incluso de personas que no creen en Él, pero el Señor hace conforme a su voluntad. Así que yo le invito a que esté orando por nuestro país. Son tiempos difíciles que vivimos y la Biblia misma nos advierte que los postreros tiempos van a ser así. Va a haber guerras, rumores de guerras y un montón de cosas, porque la tierra está clamando por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos decir confiadamente: Maranata. ¿Sabe lo que quiere decir Maranata? Vuelve pronto, Señor. Jesús vuelve pronto. Así que abra su Biblia, por favor, rápidamente. En Lucas, seguimos con el estudio de Lucas, capítulo 4, versos 31 al 37. Vamos a ver una porción acerca del ministerio que ha comenzado de nuestro Señor Jesucristo. Y si ya tiene esta porción, póngase de pies para honrar a la bendita palabra de Dios. Lucas capítulo 4, Nuevo Testamento, capítulo 4, versos del 31 al 37. Léalo conmigo, dice: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Que Dios añada bendición a la exposición de su palabra. Tome asiento, por favor. Amados, imagínense por un momento esta escena. Una pequeña sinagoga en Capernaum, un día de reposo como cualquier otro. La rutina es conocida: la lectura de la ley, la enseñanza de los rabíes, y luego cada quien vuelve a su casa. Pero este día era diferente, amados. Un hombre de Nazaret, del cual muchos ya habían oído rumores, se levanta de repente para enseñar, y cuando abre su boca algo cambia en el ambiente, algo cambia en el lugar. Cuando abre su boca hay autoridad en sus palabras, y pronto esa autoridad se demostrará de una manera sobrenatural. Es lo que vemos reflejado aquí en Lucas 4, 31 al 37. Vemos una escena poderosa que nos revela, y es lo que quiero centrar mi mensaje en el día de hoy, es la autoridad absoluta, escuche, absoluta autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje no solo muestra el poder, no solo muestra lo que puede hacer el Señor, sino cómo puede transformar las vidas de los creyentes hasta el día de hoy. Aquel que es incrédulo, se arrepiente y cree, el Señor puede transformar también su vida. Hoy vamos a explorar, amados, cómo Cristo transforma los corazones, cómo confronta el mal, tiene autoridad sobre los demonios, cómo trae libertad y el pueblo se maravilla. Y es interesante reflexionar en estos tiempos que vivimos en una época donde la autoridad es constantemente cuestionada, ¿sí o no? ¿Quién tiene verdadera autoridad? En la política vemos quién es la autoridad de turno, ¿no es cierto? Generalmente estamos en eso. Y hay una discusión en quién debe tener la autoridad. ¿La autoridad se ganará o la autoridad se desarrolla? ¿Cómo es esto? Hay una constante conversación, ya sea en la política, en la educación, incluso en la familia.
¿Quién debe tener la autoridad? ¿El esposo o la esposa? ¿O los hijos? ¿Sí o no? La idea de someternos a una autoridad suprema parece muchas veces, incluso para los incrédulos, parece anticuado. ¿Cómo me voy a sujetar ante alguien? Parece opresiva. Sin embargo, la Biblia nos presenta a Cristo no como un dictador tiránico, sino como el soberano, amoroso, cuya autoridad trae libertad y no esclavitud. Amados, quisiera topar 3 puntos en esta prédica. Yo lo puse como título a esta prédica. Si usted está anotando, se llama La autoridad de Jesús. Y lo que nos refleja, lo que está escribiendo Lucas en este pasaje, denota cómo el Señor con su palabra manda a ordenar todo. Tiene tal autoridad que la gente comienza a maravillarse. Y el punto número 1, y vemos en la sección del 31 al 32, es la autoridad de la enseñanza de Jesús. Léalo conmigo, dice: y descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. ¿Y qué estaba haciendo ahí? ¿Qué dice? Y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra, léalo conmigo, ¿qué dice ahí? Porque su palabra era con autoridad. Esta pequeña ciudad, ¿usted sabe lo que significa Capernaum? ¿Alguien ha estudiado alguna vez? Significa la ciudad o el lugar de Nahum. También significa ciudad de consuelo, y de hecho nuestro Señor Jesucristo usa como su base de operaciones a Capernaum, donde vivía Pedro y Andrés. Esto es interesante porque el Señor escoge esta ciudad. Luego, Cevitas nos había predicado la semana anterior, luego que el Señor es rechazado. ¿En dónde fue rechazado? Por decir todo lo que dijo en Nazaret, ¿no es cierto? Y es interesante porque cuando nosotros vemos en esta porción que nos da Lucas, cuando el Señor abre el rollo tiempo antes y comienza a leer el rollo de Isaías, todo lo que usted ve y como dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Le estoy hablando del verso 18 de Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, está leyendo Jesús, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Me ha enviado a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, mire, esto es interesante, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué interesante, porque lo que el Señor está haciendo se está cumpliendo en una sinagoga. Ahí está predicando el Señor. Y es interesante porque comienza a hablar, comienza a dar sus palabras, y la gente se comienza a maravillar y dicen: ¿pero qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué está enseñando? Es maravilloso, tiene autoridad. Estaban con la boca abierta. La enseñanza en los días de reposo, la sinagoga era el lugar central de la enseñanza, y Cevitas lo explicó. Y en la reunión en el judaísmo, Jesús no interrumpió esta costumbre, sino que la utilizó como plataforma para revelar la verdad del reino de Dios. Estaba enseñando. Su enseñanza era constante, mostrando su compromiso con la formación espiritual del pueblo. Mire, esta palabra autoridad en el griego denota no solo poder, sino, mire lo que denota: derecho legítimo de ejercer ese poder. Él tiene el derecho. Esta frase me gustó. Jesús hablaba con autoridad inherente del Hijo de Dios, porque era divino, así como era 100% humano. Su palabra no era debatible, su palabra era definitiva. Era una orden, era un decreto, y la enseñanza, por eso es que demostraba tal autoridad del Señor. La enseñanza era perfecta, y el Señor dando sus enseñanzas. Por eso es que Marcos 1:22, no lo busque, dice: porque les enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recuerde que le conocían a nuestro Señor Jesucristo. ¿Hijo de quién? Decían ellos, de un carpintero. Natanael dijo: pero qué bueno puede salir de este lugar de donde nació el Señor Jesucristo.
La gente tenía un concepto de que ese humilde muchacho, ¿qué va a hablar? O sea, pero si ni siquiera le hemos visto predicar, le hemos visto sus enseñanzas, no hemos oído nada de él. Y de repente, con los maestros de la ley en la sinagoga, el Señor comienza a predicar, a hablar, a enseñar con toda autoridad. Todos estaban sorprendidos, amados. La autoridad de Jesús sobre la palabra revela cómo es divino, cómo es santo, santo, santo. No solo es un maestro más. Dice en primera de Juan 1:14 que Él es la misma palabra de Dios hecha carne. Y el verbo se hizo carne. El verbo, la palabra de Dios, el logos, donde viene la palabra, la raíz del logotipo. ¿Ha oído esa palabra? La palabra de Dios se hace carne, es Jesús. Su enseñanza inaugura esta revelación de Dios hacia el hombre, cómo quiere el Señor hablar a su pueblo. Donde antes había confusión, había legalismo, ahora hay claridad, hay gracia, porque el Señor está enseñando con autoridad. Estaba leyendo el comentario de John MacArthur acerca de esta porción y él declara algo interesante. Dice: Jesús no necesitaba apoyarse en la tradición o la interpretación de otros. Él era la fuente de la verdad. Su enseñanza cortaba a través de siglos de tradición humana y llegaba directamente al corazón del hombre. Esas son las palabras del Señor. Usted recuerda que cuando se sentaban los maestros de la ley, ellos debatían en cómo se debería interpretar la ley. Ellos estaban constantemente preguntando, pero viene Cristo, oh sorpresa, y les dice: las cosas son así. Esto es así. La palabra se debe interpretar de esta forma. Y a muchos no les caía bien eso. Reconocer la autoridad de Cristo nos lleva en un mundo saturado de opiniones, de filosofías, de quién tiene la verdad. Y reconocer esta autoridad es reconocer la suprema palabra de Cristo, que no se equivoca, que es la verdad, que es absoluta. No se trata de una opinión más entre muchas. Su enseñanza nos debe llevar a esa autoridad, nos debe llevar a someternos y a obedecer, amados. Hoy estamos en un mundo posmoderno, ya pasando un poquito más, estábamos discutiendo esto con Sebas, y todo hoy es relativo, ¿sí o no? Usted le pregunta a un joven sobre algo y dice: depende. Si es que es esto o es esto, depende. Todo es relativo, nada es absoluto. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que son decretos establecidos por Dios. La palabra de Dios, amados, es autoritativa. La palabra de Dios es inerrante. Estas son las mismas palabras que Dios quiere para su pueblo. Por eso dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué más es? Es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Cómo usa esta analogía? Porque las espadas de doble filo, no sé si usted alguna vez ha visto, pero en esos tiempos de guerra, cuando tenían doble filo y abrían la piel, la abrían completamente, por lo que tenía a un lado y al otro lado eran súper filosas. Y la palabra de Dios dice que es de esa manera, como esa espada de doble filo, es eficaz. Para lo que el Señor ha mandado hacer, es eficaz. Hoy en día muchos están cuestionando si es que está vigente todo lo que dice la palabra de Dios, y cuán equivocados están. Es que eso no, ya del pasado. A ver, ¿dónde dice en la Biblia que no te debes drogar? A ver, ¿dónde dice en la Biblia? Y comienzan a cuestionar. Pero déjeme decirle que la palabra escrita por Dios, con cada autor desde el Génesis, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre va a tener autoridad y va a tener vigencia hasta el día de hoy y mañana y por la eternidad. Porque dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Goces en eso, porque lo que tenemos es un regalo de parte de Dios. Necesitamos que en las iglesias se predique la palabra de Dios. Verdaderamente que sigamos un estudio profundo de lo que el Señor nos quiere hablar. Nos pasa, amados hermanos, que lo que menos se predica hoy día en las iglesias es la palabra.
Se predica de cómo alguien salió en la vida y cómo alguien tuvo éxito y cómo alguien, no sé, alguna situación. ¿Y cuándo abrimos la Biblia, amados? Yo creo que este es un reto para toda la iglesia, de escudriñar y saber que tienes aquí las promesas de Dios. Puedes ver el corazón del Señor. ¿Qué es lo que quiere para mi vida? ¿Alguna vez se ha preguntado, Señor, qué quieres para mi vida? ¿Se ha preguntado? Lea la Biblia. Aquí está. Lo que demanda el Señor, la obediencia, aquí está en la palabra. Hay lugares en donde ni siquiera puede llegar los evangelios impresos, tienen que mandar en aviones a una región apartada. Y por ejemplo en China ni siquiera dejan tener una Biblia. Ellos por poco y trafican las Biblias porque las esconden de todas las autoridades para que puedan tener. Y usted les ve ahí abrazando sus evangelios, llorando porque tienen la palabra de Dios. Y nosotros tenemos Biblias, pero en hebreo, en griego, tenemos la interlineal. ¿Y cuándo abrimos? Tenemos toda una sección de Biblias. Mira, esta Biblia me costó $50. Esta Biblia es así. ¿Y cuándo abrimos la palabra de Dios? Creo que este es un reto. Y mientras preparaba el mensaje decía, Señor, ¿cuánto me falta estudiar? ¿Cuánto me falta enamorarme más de ti a través de tu palabra? Le está diciendo a alguien que recién acabé mi maestría en teología. Y cuando llego a estos pasajes digo, Señor, ¿cuánto me falta? Hay unos puntos que le ponen en el seminario y decía, antes de que usted estudie le dan un documento de algunos consejos. Y uno de esos me llamaba la atención, decía, ¿quiere arruinar su vida personal con Dios y su ministerio? Claro, yo me puse así, a ver, no, ¿por qué ponen esto? Decía, si quiere hacerlo, piense que todo lo que está estudiando en el seminario y que todos los ensayos que usted hace ya es tener una relación con Dios. Claro, porque uno se confunde. A mí me pasó muchas veces, estando en la alabanza, ya llegaba y tenía los tiempos y tocaba en la música y todo, y luego llegaba a mi casa y decía, bueno, ya estuve en la alabanza, ¿para qué voy a orar? Ya, ¿para qué? Si ahí en la alabanza ahí cerré los ojos, levanté las manos. Dios demanda, Dios anhela tener una relación personal con usted. Dios anhela eso. Y qué hermoso hacerlo a través de su palabra. El ejemplo de Jesús en este punto número 1 nos llama a profundizar en la Escritura y a enseñar con claridad. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre estos temas? ¿Qué podemos ver? Dice Mateo 7, 28 y 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Juan 7, 46 dice, jamás hombre alguno ha hablado como este. Quiero poner en alto y hago tanto énfasis en la autoridad de Jesús, en la autoridad que tiene la palabra de Dios. Avancemos más adelante, amados, no solo que vemos de esta autoridad de la palabra, sino que sucede un hecho importante en medio de la sinagoga. Y ahora quiero que veamos la autoridad que tiene el Señor sobre los demonios. Mire por favor lo que dice el 33 al 35, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco. Mire el demonio lo que le dice. Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. La palabra nos dice de este demonio, de este espíritu maligno, inmundo, enfatiza esa impureza espiritual, resalta la naturaleza corrupta de la influencia demoníaca. Esta palabra se usa para describir algo realmente como basura, como impuro, como algo desagradable, lo cual sugiere que la presencia del demonio no solo afectaba al hombre físicamente,
sino que también lo alejaba de la comunidad religiosa. Y yo me pregunto, ¿qué hacía esa persona endemoniada en la sinagoga? Claro, porque decimos, viene a un lugar donde se está hablando la palabra y de repente se manifiesta. Amados, en Pedro nosotros encontramos que el enemigo dice que está como león rugiente. Está con sus demonios, con todo, buscando a quien devorar. Es impactante notar que este hombre poseído estaba ahí en la sinagoga. Nos enseña que la presencia del mal no siempre es obvia, pero puede encontrarse incluso en lugares de adoración. Así es. La religión externa no es garantía de pureza interna. Por eso es que el Señor a los legalistas, a los fariseos, ¿qué les dijo? Ustedes dicen unas cosas y proclaman y dicen todo, pero ustedes que son sepulcros blanqueados, que por fuera están pintados de toda piedad, de todo, y por dentro hay un cadáver, es un sepulcro. Amados, consideremos nuestra vida, que no nos convirtamos como en esos legalistas, que venimos y decimos y hacemos las cosas. Y yo conozco casos de gente que dijo, es que yo voy tantos años en el cristianismo y tantas cosas que he hecho, y 20, 30 años. Y cuando se topan con la verdad de Dios, dicen, nunca de corazón, nunca creí verdaderamente en el Señor. Porque por fuera podemos, amados, tener una apariencia de piedad, de qué hermoso que es el hermanito, pero por dentro solo Dios conoce los corazones. Dice la Biblia que Él es el que pesa los corazones. No está la palabra en mi boca, Señor, ya la sabes toda. Lo que declara el demonio es interesante. Le dice al Señor, mire, yo te conozco quién eres. Le dice, es el Santo de Dios. Un autor decía, los demonios saben más de teología que muchos eruditos. Porque conocen, porque saben quién es. Y por eso declara esta gran verdad, dice, eres el Santo de Dios. Cuando usted ve en el Nuevo Testamento y Jesús comienza su ministerio y comienza a obrar de una manera sobrenatural en el mundo, comenzó a ver toda esta actividad demoníaca. ¿Por qué? Porque era la oposición a lo que Cristo quería hacer. Lo que el diablo, lo que el enemigo siempre quiere hacer es oponerse a lo que Dios está estableciendo. Y aquí valga la pena aclarar esto: en un verdadero creyente, en un verdadero cristiano, no puede haber posesión demoníaca. Esto es algo errado que se ha enseñado en las iglesias y en la tradición, y me parece que en los años 80 aquí en el Ecuador, por ahí más o menos, comenzó a haber un boom de que los demonios hay que expulsar porque tiene este demonio, porque yo le vi este demonio de chisme. Y me acuerdo en un retiro, no me acuerdo, en Nueva Vida creo que era, estábamos ahí pasando y una persona le iba diciendo, tú te sientes insignificante, ahora voy a reprender al espíritu de insignificancia en ti. Y caemos, y estaba en esa tradición. Y ahora vengan a las jornadas que vamos a expulsar a todos los demonios. Eran exorcistas profesionales. Tenga cuidado, amado, porque hasta en las canciones teníamos, sino espíritu de temor. Oye, tengamos cuidado, amados, porque le damos más importancia al demonio. Y de hecho en esa época se comenzaron a escribir libros de que cuál es la jerarquía del general de los demonios, y le prestaban más importancia a los demonios, estudiando más acerca de eso que la palabra de Dios, que tiene autoridad. Sí, es que pasaba. Y aquí hay muchos que en esa época vieron todo eso. Y un cristiano, un verdadero hijo de Dios, no puede ser poseído. Y ahí se tergiversaba la escritura, pero ahí dice la palabra que cuando el espíritu inmundo sale, dice que la casa está arreglada, limpia, y luego viene 7 peores que él, y el postrer estado es peor que el primero. Amados, está hablando de un incrédulo.
Es que eso, interpretar y ver la palabra de Dios, hay que hacerlo con conciencia, con el corazón, enfocados en el Señor. Aquella persona sí, que vino a la iglesia, limpió su casa. ¿Por qué vienen 7 peores? Porque nunca creyó en el Señor Jesucristo, nunca se arrepintió, nunca fue regenerado. ¿O acaso la Biblia no dice que ahora somos, qué somos? Templo del Espíritu Santo. ¿Y usted cree que puede convivir la luz con las tinieblas? En absoluto. Y a veces nos toca desaprender estas cosas y es difícil porque nos enseñaron. Y lo doloroso es que nunca comprobamos a la luz de la palabra todo eso que nos enseñaban. Así que, mire, diga conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dígale a la persona que está a su lado, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Así es. Porque vivimos aterrorizados y a veces hipersensibles y sonó el vaso que se cayó. ¿Oíste? Y en la ventana sonaba la rama y que voy a reprender. Amados, no le dé la importancia por sobre todas las cosas a los demonios. A mí esto me voló la cabeza, como dicen por ahí, porque en realidad estamos viendo todo lo que quieren hacer ellos y no nos enfocamos en quién es nuestro Dios tan grande, majestuoso, que tiene autoridad, que solo manda a callar y se callan. Y tengamos mucho cuidado con eso. También algo que pasaba es que se comenzó a usar el nombre de Jesús como un cliché o como una palabra que se usaba como un amuleto. ¿Sí o no? Pasaba. Y son algo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pasa eso. Y es doloroso y creo que el viernes hablábamos con el Cevita en la casa de él. Y es esta tradición y esta cultura cristiana que nos decían, di todo, todo. No importa, si no seas consciente, di todo en el nombre de Jesús. Y en Hechos nosotros encontramos, ¿no?, esta porción de algunos jóvenes que estaban, no eran creyentes y estaban liberando demonios, endemoniados, estaban expulsando en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? El demonio le dice, a ver, hijito, yo conozco a Jesús, conozco a Pablo. ¿Y ustedes quién sois? Y la palabra nos narra en Hechos que comenzó a forcejear con ellos, les ganó, incluso les terminó dejando desnudos y heridos y se fueron. Si ve, se da cuenta de cómo debemos tener las cosas conforme a lo que Dios nos está enseñando, porque esto se puede tergiversar. Y mire la autoridad del Señor sobre estos demonios. Le dice, cállate. En el original es como ser amordazado, poner una mordaza, así como ha visto una persona que le van a secuestrar. ¿Qué le ponen en la boca? ¡Oh! No puede decir nada. Jesús no estaba esperando a discutir con el demonio a ver cuáles son tus puntos de vista. Dime, ¿por qué estás así enojado conmigo? No. El Señor está diciendo, cállate, no te quiero oír, fuera. Y eso pasa, amados. No escuches a lo que muchas veces, porque sí, los demonios pueden molestar. Diga conmigo, molestar. Molestan a los creyentes. Satanás está echando dardos y dardos. Pero no puede poseerte, no puede obligarte a nada. De hecho, vemos en Job, ¿qué hizo Satanás? Mira a tu siervo Job. ¿Y qué le pidió al Señor? Le pidió permiso. Dios tiene toda la autoridad. Jesús no dialoga con el demonio, ni permite que continúe hablando. Su autoridad es tal que una sola palabra bastó para callarlo. ¿Y qué pasó? El demonio, usted lo lee más adelante, le derriba en medio de ellos, sale de él y no le hizo daño alguno. Aunque el demonio intenta manifestar su poder, no puede dañar al hombre. La autoridad de Jesús no solo que expulsa a los demonios, sino que también protege a las personas. ¿Qué implica esto, amados? Que la confrontación entre Jesús y este demonio inmundo revela que el reino de Dios llegó
y está en este conflicto, en esta guerra constante con el reino de las tinieblas, porque está constantemente en guerra. Esta victoria es un anticipo de la derrota final de Satanás. Usted lo puede ver en Apocalipsis 20:10, cuando él es echado al lago de fuego y todo lo que él va a tener con sus demonios. El reconocimiento de que él es, el demonio hace de que Jesús es el santo de Dios, es una verdad importante, amados. Conocer esta identidad de Jesús no es suficiente, sino que es tener una relación, una obediencia. Y él temía, dice que la palabra de Dios. Tú crees que Dios es uno, dice Santiago 2:19. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Si ellos tiemblan al creer, amados, necesitamos rendirnos delante de la autoridad del Señor. Charles Spurgeon, hablando en su libro de El Tesoro del Nuevo Testamento, dice: el diablo puede reconocer la divinidad de Cristo, pero no se puede resistir a esa autoridad, porque el Señor tiene autoridad. No importa cuán fuerte sea la opresión, cuánto quiera molestar, Cristo es suficiente, tiene autoridad. Muchas veces lo hemos cantado aquí los domingos: Jesucristo basta. Pero ¿lo crees realmente? Es suficiente. Ya no vivamos con el temor de, ay, ahora el diablo. Otra gente que está, amado hermano, una vez preguntaron: amado hermano, ¿y si oramos porque el demonio se arrepienta? Por favor. Ya cayeron, intentaron un golpe de estado en el cielo, no lo lograron. 3/4 partes de los ángeles cayeron. Desobediencia, orgullo en su corazón. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire, y Colosenses 2:15, me encanta este versículo, porque dice la bendita palabra de Dios: y desechando todo, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya venció, ya está listo. Usted no tiene que estar haciendo nada. El Señor, aquel que cree, aquel que le ha tomado por hijo, le da las arras, le da la garantía, le da el sello de que es un hijo de Dios. Y cuando hijo es hijo, papá lo protege. Y ahí está el Señor con nosotros. Punto número 3. No solo que vemos la autoridad de la palabra, no solo que vemos la autoridad del Señor en los demonios, hacia los demonios, sino que también vemos el impacto de esta autoridad de Dios. Mire, dice, por favor, lea conmigo el versículo 36 y 37. Dice: y estaban todos, que estaban maravillados, asombrados. De hecho, en el original habla de que estaban fuera de sí, de lo potente que fue ver esto del Señor. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía en todos los lugares de los contornos. Este asombro, este temor, incluso hasta reverente, la reacción de la multitud no fue sorpresa superficial, amados, sino un reconocimiento de ese profundo poder que estaban presenciando. Esta autoridad y poder que habla la gente, se usa estas palabras. Es interesante porque la palabra poder viene de dunamis. Usted sabe lo que significa dunamis, viene de la palabra dinamita, de ese poder explosivo. Y cuando el Señor muestra autoridad, muestra también su poder. Él es todopoderoso, amados, indicando que Jesús no solo tiene el derecho, sino también tiene la capacidad de actuar. Y cuando obra, no hay nadie que se pueda oponer. Su palabra no solo es una declaración, sino una acción que transforma las vidas, la realidad espiritual.
Se comenzó a regar su fama. La reacción natural de ver el poder de Cristo, ¿sabe cuál fue de todos? Comenzaron a decir unos a otros, a los vecinos, y comenzaron, oye, yo estuve en la sinagoga donde de repente se manifestó. ¿Y qué hizo Jesús? Sí, el hijo del carpintero mandó a callar al demonio y el demonio salió. Wow, no me digas. Y van a donde el vecino, oye, ni sabes lo que me contó Pepito. Y comenzó a regarse la fama de Jesús. ¿Qué nos demuestra esto? Que cuando usted ve las maravillas de Dios, usted no se puede quedar callado, amado hermano y hermana. Usted tiene que compartir el evangelio de Dios, las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Comparta. No piense, a veces tenemos ese pensamiento egoísta, ya están perdidos, ¿para qué les voy a predicar? Porque eso pasa. Cuando se estudia la soberanía de Dios es interesante, porque sí, Dios es soberano, Él tiene el control, tiene planes, tiene propósitos, pero no quita o no disminuye la responsabilidad del hombre. Sí, Dios es soberano, porque ha habido muchas veces estos comentarios y pasa en todas las iglesias alrededor del mundo. ¿Qué pasa? Que dicen, es que Dios es soberano, Él ya escogió quién se va a salvar, Él ya sabe todo lo que hace, ¿para qué voy a predicar? Hay un mandato que nosotros tenemos. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Mateo 28 el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué tiene que hacer? Ir y hacer discípulos. Es el mandato del Señor. No se quede callado de lo que Dios ha hecho, de las maravillas que usted ha podido ver. R.C. Sproul comenta acerca de esto, dice, cuando el rey habla, el universo escucha. La autoridad de Cristo no es una sugerencia, es un decreto. ¿Sabe? Cuando alguien es presidente, usted ha visto, y ahora que estamos en esas polémicas de los decretos y que no sé qué, cuando hay un decreto de parte de alguien, se cumple porque se cumple. Si hablamos de eso de los presidentes, mire cuánto más con el Señor. Cuando Él dice algo, así se debe hacer. Porque seguimos su palabra. Si nos llamamos verdaderos cristianos, obedecemos todo lo que el Señor quiere para nuestra vida. Déjeme preguntarle esto, amados. ¿Cómo usted responde ante el poder de Cristo? ¿Usted se maravilla y cuando se maravilla comparte a otros o simplemente se está acostumbrando a las bendiciones y a las promesas? Porque esto es un peligro. Porque Señor, yo quiero que me bendigas, me bendigas, me bendigas. Y el Señor le bendice, comienza a volverse costumbre. Ya, Él me bendice. Pero yo creo que es tiempo, amados, es tiempo de quitarnos ese velo de los ojos, de comenzar a predicar el evangelio de Dios, de perder ese miedo a compartir a nuestra propia familia. ¿Cuántas veces se me burlaron, primos, porque les compartía de Cristo? Y en mí sí generó un temor. No, ¿cómo le voy a hablar si ya me dicen el hermano, el pandereta? Sí, porque crea eso. Pero amados, vaya más allá. Hay gente que se está perdiendo sin el Señor en nuestra propia familia. No se diga afuera. Siempre pienso esto como una bomba atómica. La bomba atómica, ¿dónde comienza a explotar? ¿Desde afuera adentro? No. Comienza en el centro y comienza a regarse la onda expansiva. Comencemos por casa. No solo en nuestras familias, sino en la familia de la iglesia San Marcos. Aquí, en casa, comencemos a predicar, comencemos a hablar de las maravillas del Señor. Sí o no, que es de bastante ánimo y consuelo cuando vemos y no sé, Lili, ¿qué te pasó? Es que mira, el Señor hizo esto conmigo y ha transformado mi vida, y uno comienza a contagiarse de eso. Pero ¿en dónde? ¿Viste en la palabra? Miren, estudiemos juntos, y comienza eso y uno se contagia de saber que podemos estudiar juntos.
Mira, el miércoles de oración yo quería animarles, en eso estábamos con mi esposita aquí y habíamos pocas personas. Y es mi oración que eso esté lleno de personas que quieran orar, adorar a Dios, estudiar más de su palabra, estar pendientes los unos de los otros. Pero fue un tiempo muy especial el poder estar en comunidad juntos los hermanos y preguntándonos, ¿por qué quieres que ore? Y es un tiempo en que uno puede ser vulnerable, es que rendir cuentas, amados, es sano. Tener a alguien con quien rendir cuentas y decirle, es que me fue de esta manera, estoy hecho pedazos. ¿Cuántas veces esos testimonios han levantado nuestras vidas? Matrimonios. ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo pasaste con el matrimonio? ¿Cómo decisiones tomaste? ¿Te peleaste? Y comenzamos a compartir y comenzamos a hacer lo que la Biblia dice, los unos a los otros, los unos a los otros. Amados, yo les animo. A veces estamos súper cómodos y gloria a Dios por la tecnología y tenemos los mensajes que puede ver en su casita acostado, desayunando, no sé. Pero ponga en su corazón y determine, voy a ir a la oración. Voy a estar, ese miércoles voy a estar ahí en la silla adorando, escuchando de la palabra de Dios, pero también intercediendo los unos por los otros. Yo les animo que podamos estar juntos en coinonía. Dice la palabra de Dios que es hermoso que estén los hermanos juntos y en armonía. Anímese. Quitemos a veces esa pereza que nos da, es que hace frío, es que está lloviendo, es que no. Siempre desde que se inventaron las excusas, amados, nadie es culpable, ¿sí o no? Porque siempre hay una excusa para algo. Como conclusión, amados, la autoridad de Jesús no es solo un concepto teológico, es una realidad que transforma las vidas. En Capernaum, su autoridad dejó asombrados a quienes lo escucharon y presenciaron su poder. Amados, hoy esa misma autoridad sigue vigente y es mi oración que siga impactando las vidas de los creyentes y de aquellos que tampoco no creen. Reconocer la autoridad de Cristo significa más que admirar su poder, significa rendir nuestras vidas a su señorío. Y amados, ¿cómo estamos respondiendo ante esa invitación? ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios dirija decisiones en tu vida, tus relaciones, tu manera de vivir? ¿Estás viviendo bajo la autoridad del Señor? O a veces decimos, Señor, esta parte de mi corazón sí, dale, todo ok, pero esta otra, yo puedo, papá. Y eso pasa en nuestra vida, no cedemos completamente el corazón, porque lidiamos y estamos batallando con el orgullo, con el pecado, con el que yo quiero hacer las cosas a mi manera. Pero la respuesta correcta ante la autoridad de Cristo es la obediencia, es la adoración, es la rendición, es saber que no somos nada sin Él, que todo lo que tenemos es porque viene del Señor. Que todo lo que sabemos no es porque nos hemos quemado, ya les he dicho la otra vez, no es porque nos hemos quemado las pestañas. Porque ¿quién te dio las pestañas? Dios. Es que me esfuerzo tanto, sí, ¿quién te da las fuerzas? Creo que es un día de poder rendirnos a Él como iglesia y aún más en estos tiempos de votaciones como nación. Humillémonos delante del Señor. No ignoremos a la fuente de verdadera vida, de dirección, de autoridad. Amados, hoy les invito como punto final para reflexionar sobre cómo estamos respondiendo ante la autoridad de Jesús. No se trata solo de escuchar, sino que no es solo ser, dice Santiago, oidores, pero hacedores de la palabra. ¿Cómo estamos en eso? Deja que el Señor transforme tu corazón y tu vida. Cierra sus ojos, por favor. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias por la autoridad que nos demuestras a través de ella, Señor. Gracias porque tú cumples todo lo que dices.
Cuando leías el rollo de Isaías, Señor, todo lo que ibas a hacer, Padre, se cumple a cabalidad en Jesús. Gracias por tu sacrificio y por tu amor, Señor. Te agradecemos por tu palabra. Palabra que es viva, que es eficaz, que tiene autoridad, que tiene poder. Te pedimos, Señor, que tu enseñanza, que todo lo que hemos visto hoy transforme nuestros corazones, que ese poder nos lleve a maravillarnos, a quedarnos con la boca abierta de todo lo grandioso que tú haces en nuestra vida, Señor. Reconocemos que cuando perdemos esa capacidad de maravillarnos, comenzamos a acostumbrarnos a las bendiciones y a las promesas, Señor. Perdónanos si no hemos rendido todo nuestro corazón delante de ti, Señor. Toma cada área de nuestra vida. Ayúdanos a reconocer tu autoridad. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, a proclamar tu nombre con los demás y hacerlo con valentía. Ayúdanos, enséñanos, Señor, y que podamos poner por obra, ser hacedores de tu palabra, Señor. Escuchamos, recibimos. Ahora hay un mundo que necesita escuchar el mensaje del Evangelio, de lo grande y poderoso que eres tú, Señor. Gracias porque tú trabajas, gracias porque tú obras. Aquí hay un pueblo, Señor, y es mi oración, si vienes por primera vez y tal vez has escuchado primera vez la predicación de la palabra o escuchar acerca de Jesús. Amigo, amiga, yo te invito. Este es el día que el Señor ha preparado. Y no es coincidencia que estés en este lugar, y si hay alguien, pídele a Dios que te conceda el perdón de los pecados. Rinde tu vida a la autoridad y señorío de Jesucristo. Reconoce que no te puedes salvar por tus propias fuerzas o por cosas que puedas hacer, no, sino que necesitas de Dios. Necesitas creer en Él, arrepentirte de tus pecados, reconocer tu maldad. Y Dios es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarte de toda maldad. Pide a Dios que te conceda el don de la salvación. Gracias, Dios. Gracias por darnos este privilegio de abrir tu palabra, de alabarte, de estar en comunidad, Señor. Tú eres santo, santo, santo. No hay otro como tú, Señor. Y lo reconocemos, Padre. Tú tienes toda la autoridad. Eres quien pone y quita reyes, Señor. Tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén.